tal? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Entre Sesiones, un podcast de psicólogos para no psicólogos. Estamos mi colega Alejandra y yo, ambos somos psicólogos, y quisiéramos presentar un poco lo que es este espacio, ¿vale? El espacio nace de una química que existe entre mi colega y yo, de pláticas que hemos ido abordando durante ya bastantes años, que nos hemos ido dando cuenta que llegamos siempre a puntos interesantes. A cosas que nos gustaría que las demás personas también supieran, cosas de psicología, de pronto de nuevas investigaciones, de nuevas cosas, que son interesantes. Son muy interesantes y que desgraciadamente pues no se dan a conocer con la suficiente apertura como para generar un impacto, un cambio en la población sobre la opinión de la psicología, ¿no? Exactamente. Ese es el interés del podcast, platicar de psicología, de avances, de teorías, de cosas que son interesantes y posiblemente no se saben, ¿vale? El podcast es parte de Purple Wake, la consultoría que es por parte de mi compañera y mía, una consultoría de atención psicosocial a empresas y a personas en el formato de terapia individual, grupal, de pareja, etcétera. Que ahí hay muchas cosas que abarcar, porque la terapia psicológica no nada más es porque estoy loco, porque tuve algo que no pude afrontar y necesito la ayuda psicológica. Hay muchas cosas que también se ven en la terapia que muchas personas tal vez no sepan. Sí, no se ha difundido con suficiente apertura, con suficiente rigor, todo lo que puede hacerse en psicología. Ahora bien, ya que presentamos al podcast, a mi colega, a mí, a la consultoría, les presentamos a nuestros dos perritos. El cafecito es Loki. De este lado. Es un mesticito que adoptamos desde que inició su vida. Tenía 2 mesecitos cuando llegó a nosotros. Está súper consentido. El otro es Bok. Es un chihuahuita que llegó a nosotros ya grandecito. Va para 4 años. Va para 4 años, 3 y medio con nosotros. Así es. Y bueno, son nuestras adoraciones, los queremos mucho y pues, nos van a estar acompañando porque pues, no se pueden despegar de nosotros. De hecho. Muy bien. ¿De qué te gustaría platicar el día de hoy, Ale? Pues yo creo que vamos a empezar con esto, ¿no? De qué se ve en la terapia psicológica. Pienso que hay muchos tabús, muchas cosas ahí que no quedan como muy claras. Para nada claras, ¿no? Hay toda una distorsión de ideas. Mi favorita, como hemos platicado tantísimas veces, es esta de la terapia es para locos. El psicólogo es para locos, ¿no? Claro. A ver, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué esto es falso? Esto es falso porque la terapia no está centrada en la locura. La locura, ya después platicaremos más adelante, es otra cosa totalmente distinta a un problema completamente normal de la vida cotidiana como lo puede ser el duelo. Eso es muy importante, la pérdida. La pérdida. Y no significa nada más duelo que alguien se te muera. O sea, perdón, moscos. No, también puede ser la pérdida de un trabajo, la ruptura amorosa, pues te mudaste de casa tal vez y extrañas todo lo que estaba cerca de ti, la comodidad, tu familia, etcétera. Entonces esos son unos tipos de pérdidas que tú dices, ay, ¿cómo voy a ir a terapia para eso? Pero sí es válido. Pues que uno forma apegos, uno forma vínculos muy significativos, hasta con objetos materiales. Sí. No es para menos que una persona llegue, bueno, el caso como más sonado, ¿no? La gente que pierde una de sus mascotas, unos animalitos de compañía, y entra en una depresión terrible. Y uno podría pensar tontamente, la verdad, tontamente,
ay, nada más es un animal, ¿por qué te duele tanto? Resulta que no, o sea, los animalitos nos han acompañado durante miles de años y nuestro cerebro forma alianzas y vínculos fortísimos con estos seres vivos. Por ejemplo, mismamente nosotros, con Bucky y con Loki, pues, digo, no son nuestros hijos, se entiende que no. Exactamente. Pero sí son parte de nuestra familia. O sea, necesitamos redefinir esto como que la mascota, el animal, es parte de el nicho familiar. Sí. Sí, y entre otras cosas, hay muchas otras cosas que se pueden ver en la terapia. Precisamente, decíamos duelo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Inteligencia emocional. Sí, eso es muy importante. Inteligencia emocional, el experto mundial en psicología, inteligencia emocional es Daniel Goleman. Él define la inteligencia emocional como la capacidad de entender el estado emocional de la persona y saber cómo está impactando en su entorno. ¿Por qué es importante? Aquí va la clave. ¿Por qué esto es importante? Si alguno de ustedes ha estado enfrente de algún equipo de trabajo, seguramente ha escuchado la palabra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la condición sin la cual no existe liderazgo. Uno no puede ser líder siendo una persona con baja inteligencia, teniendo baja inteligencia emocional. Sí, y aquí tocas otro tema muy importante, el liderazgo. El liderazgo propiamente. ¿No? Que tal vez haces todo el esfuerzo por subir de puesto y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro ese aumento en mi sueldo, en mi puesto? O sea, son cosas que también podemos venir a desarrollar y aprender en terapia. ¿Qué de lo que estás haciendo le deja entender a la gente que tu tiempo no es importante? Esa es una buena cuestión. ¿O qué de lo que estás haciendo confunde las cosas en tu lugar de trabajo? Hemos tenido algunos casos en donde esto es central. Esto es central. Afortunadamente los casos salieron muy bien. Estamos trabajando para que siga así, pero sí es completamente central. ¿Qué otra diríamos que es como para que se puede ver en terapia? Aparte de, bueno, el duelo, la inteligencia emocional, el liderazgo. Hay una que tal vez no es como muy conocida, no lo sé, los primeros auxilios psicológicos. Uy. Sí. Eso es muy importante y no muchos lo sabemos. Bueno, nosotros sí. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Una persona sufre algo traumático y ¿qué se hace? En ese primer día, en esas primeras horas, post-trauma, son cruciales. Son cruciales, como bien estás diciendo. Quizás son las que marcan la diferencia entre que la persona pueda salir adelante o no. Sí. En que genere un trauma. En que genere un trastorno de estrés postraumático, o que se quede en estrés agudo, o que no. O que llegue, pase el tiempo y digas, no pasó nada, y de pronto te des cuenta que sí pasó. Claro. Que sí hay algo ahí que no te deja, que no te permite seguir con tu vida como venías como tú la estabas llevando a cabo, claro. Sí, pienso que eso es como muy importante. Muchas veces no tomamos como la importancia. Ahora tal vez con la delincuencia se pueda desatar un poquito más esta parte, ¿no? De, ay, me asaltaron y pues ya, ¿no? O sea, todo el mundo nos pueden asaltar, a todo el mundo. Y no le damos como la importancia a tratar esta parte. Justamente por lo que estás diciendo del estrés postraumático y los primeros auxilios psicológicos, hay una herida abierta en México por la delincuencia causada por el alta violencia en México, que son personas que se aguantan el trauma, se aguantan el evento violento, el evento traumático. Y aquí algo bien chistoso. Si a ustedes les preguntáramos de qué sirve el cerebro,
muchos podrían decir, pues, para pensar, ¿no? Uh-huh. Un grave error, el cerebro no piensa, lo hace muy, muy pocas veces en el transcurso del día. Nosotros normalmente estamos en modo automático. Ya llegaremos a eso en otro podcast. Muy interesante. Pero en realidad lo que han descubierto las investigaciones más recientes es que el cerebro no está hecho para reflexionar, para pensar, para ser racional. Está hecho para sobrevivir. Uh-huh. Está hecho para que nosotros podamos adaptarnos al entorno. Exactamente, y ahorita que mencionas eso, me viene otro tema a la mente, ¿no? El estrés. Ok, de hecho vienen a la par, porque uno es un proceso un proceso patológico causado por un estrés muy severo, uh-huh. Y el otro es pues las lesiones por estrés, los problemas de estrés son problemas que pueden detonar en el nivel fisiológico, uh-huh. Por niveles altísimos y crónicos de estrés. ¿Qué pasa o por qué es importante? El cerebro se adapta al estrés, entonces empieza a crear patrones de conducta, diríamos, formas de responder que van en sintonía, no con el estilo de vida que estaba tomando la persona, sino con un mundo nuevo que de pronto se crea, en el que ya no es previsible ni seguro. Entonces el mundo se desmorona. Digamos que el cerebro entiende que el mundo se ha caído, que no es seguro, que es un lugar amenazante, y simplemente empieza a reaccionar así. Uh-huh. Sí, el estrés surge como un tema de adaptación. Exactamente. Toda una serie de cosas neuronales. Pónganos en los comentarios si les gustaría que abundáramos en eso, porque es un tema muy amplio. Es un tema muy complejo y muy amplio. Entonces, así, grosso modo, hormonalmente, el cortisol intoxica áreas del cerebro que están hechas para razonar y para recuperar memorias, uh-huh. Y digamos que potencia la acción de nuestra zona de alarma, que es la amígdala. O sea, sí. le da un poder espantoso el cortisol a la amígdala, y empezamos a reaccionar todo el tiempo en modo alerta. Que ese es la ansiedad. Ese justamente es la ansiedad, o la respuesta fisiológica que causa la ansiedad. Uh-huh. Que es un tema también muy amplio, muy interesante. Que muy en boga. Es lo que te iba a decir, es como algo muy actual y que ya todo el mundo, es que ya tengo ansiedad, es que me dio ansiedad, es que esto. Entonces ya tenemos que nosotros como psicólogos estar preparados para afrontar estos temas de ansiedad, de estrés, que son los de ahora. Mayor relevancia. Ajá. Sí, epidemiológicamente son, uh-huh. 3 temas principales casi en todos los grupos de edad. Uh-huh. Depresión, sí. Con todas sus variantes que llegan hasta intentos lesivos consigo mismo, intentos, sí. de lastimarse. Pero eso ya es un extremo que tratamos de detener. Entonces, depresión, ansiedad y estrés. Uh-huh. Esa es la trifecta. Epidemiológicamente son los 3 temas más importantes al día de hoy. Ahora, sí. Bien, Ale, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que la psicología ha desarrollado las herramientas actualmente para afrontarlo? Sí, el detalle está en qué tanto ha llegado a México. Ese es el tema. ¿Ah? Ese es un problema, exactamente. ¿Por qué lo decimos? ¿O a qué va? No es una crítica ciega, ay, México es un mal país, no. Cuando nosotros estudiamos en la carrera hace ya un ratito, tampoco tanto, o sea, sí, pero no. Sí. Nos enseñaron de historia de la psicología. Uh-huh. Autores como Sigmund Freud, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Skinner, Pavlov, Aaron Beck, uh-huh. Albert Ellis. Sí. Unos y otros, algunos se llevan más de 50 años, por ejemplo, Freud y Ellis pues, se llevan más de 50 años, ¿no? Sí. Pero
sigue siendo historia de la psicología, ya no es actual. Ya no es actual. Actualmente, el estudio con imágenes del cerebro han arrojado una cantidad asombrosa de conocimiento, de formas en las que opera el cerebro, de formas en las que ocurre el cambio conductual. O sea, de todas las que ya mencionamos, que básicamente es conductismo, terapia cognitivo-conductual y psicoanálisis, de estas tres, ninguna está respaldada por evidencia y neuroimagen. Ninguna de las tres. Todas tienen algo de reduccionista. Está bien, no pasa nada. Sí. Es lo que pudieron hacer nuestros antiguos con lo que tenían. No me imagino a Freud con una resonancia magnética, ¿no? Sí, no. Es imposible. Pero no nos hemos actualizado. Sí, seguimos como muy en pañales, ¿no? Hay temas muy, muy actuales, muy nuevos que no nos han llegado, digamos, si no uno investiga. Exactamente. ¿Nos quisieras contar un poquito de qué has investigado últimamente? Sí, claro. El día de hoy, mi colega y yo intervenimos a una muchachita. No voy a contar detalles del caso, pero le sugerimos que hiciera algo que se llama abrazo mariposa y hacerle como abeja. Ella dice que es y yo le dije que era en realidad es un poco indiferente. Lo que es que son técnicas de activación del nervio vago que causan un confort en el cuerpo, diciéndole al cerebro, oye, no pasa nada, relájate, estás bien, ¿sale? Esa es la de la abeja. Y el otro, del abrazo mariposa, se tiene que dar golpecitos en los hombros, es una estimulación bilateral del cerebro. ¿Para qué? Para hacer una trampa en el cerebro y obligarlo a que procese la información con los dos hemisferios. ¿A qué voy? Esa investigación, esas dos técnicas tienen mucho respaldo en neurociencias, en neuropsicología. ¿Vale? Esa es una. La neuropsicología en México se queda en la investigación. No se queda en técnicas concretas que pueden ayudar al caso. ¿Vale? Esa es una. O sea, desde nuestro punto de vista, la psicología tiene como objetivo, sí, la investigación, es muy importante, pero llegar a algo. Proponer algo. Proponer algo. Que la salud de nuestros pacientes, de nuestras personas, mejore. Otra. Esa me gusta mucho. En 1975, 78, no recuerdo bien el año, el siguiente podcast se los digo, el psicólogo experimental Daniel Kahneman gana el Premio Nobel de Economía. Y uno se puede preguntar, ¿un psicólogo ganando un Premio Nobel de Economía? O sea, dijera uno, bueno, fisiología, no, economía. ¿Por qué de economía? Resulta que Daniel Kahneman descubre que nosotros lo que ganamos y lo que perdemos no es simétrico. Si una persona gana 200 pesos, no es lo mismo que si pierde 200 pesos. Nosotros valoramos más lo que tenemos y no lo queremos perder que lo que podemos ganar. Casi la proporción es de 3 a 4 a 1. O sea, que para nosotros perder 200 pesos equivale a encontrarnos entre 600 y 800 pesos. Los errores no son simétricos. No. Él lo llama la teoría de la aversión a la pérdida. Y ha moldeado la forma en la que se hace mercadotecnia a partir del de la década del 80 en adelante. Si ustedes se dan cuenta, a partir de cierto momento y actualmente, la publicidad no es lo que tú puedes ganar, sino lo que tú puedes perder. ¿Vale? Esa es la segunda. La tercera, me encantan estos porque me sacan horrible de onda. Los nudges.
o empujoncitos. Sí. Estos dos sí eran economistas, Richard Thaler y Carl Schorstein. Pero lo que descubren es un fenómeno mental, un fenómeno psicológico, que de acuerdo a si uno hace pequeñas cositas, ellos le llaman la arquitectura de la decisión. Voy a elegir sin que me digan nada más lo que ellos quieran y rechazar lo que ellos me estén sugiriendo que rechace. Por ejemplo, muy fácil. En los buffets, si uno pone las verduras antes que las carnes, la gente inequívocamente consumirá más verdura que carne. Esa es la tercera. Y la cuarta, mi favorita personal, la psicología evolucionista. Exactamente, a eso quería llegar. ¿Qué nos puedes contar de la psicología evolucionista? Que no ha llegado a México. Bueno, aparte de eso, que te has dado la tarea de investigar más y que es un tema también muy apasionante. No saben cómo la he tundido con eso. La psicología evolucionista tiene una premisa básica. El ser humano es es un animal adaptado. Uh-huh. Lo podemos ver en todos lados. O sea, por ejemplo, muy fácil, ni siquiera tiene que ver con psicología, tiene que ver con biomedicina. Uh-huh. Nosotros, seres humanos, amamos con locura y pasión las grasas y los azúcares. Definitivamente. O sea, si a mí me das un chocolate, yo no me sé controlar. Chocolate, tocino. Miren, a mí me encantan los refrescos de esos negros. Se ven bien satánicos. Los adoro. Pues, incluso la comida mexicana, ¿no? Muy grasosa y muy sabrosa. Pues acabamos de comer algo de la comida mexicana bastante rico, porque es muy grasoso. Sí. ¿Qué pasa? Actualmente, este gusto del cerebro por la grasa y por la grasa y por el azúcar. No tiene justificación, porque uno puede ir a cualquier tienda y comprarse un pan dulce que tiene grasa y azúcares. Uh-huh. ¿Qué pasa? En la antigüedad, estamos hablando del Paleolítico, hace 150,000 años. Nuestro cerebro fue condicionado para adorar la comida grasosa y dulce porque era lo más escaso. Uh-huh. Y es lo que más necesita el cerebro para funcionar bien. Uh-huh. El cerebro, prácticamente todo, está hecho de grasa y funciona comiéndose el 20-25% de los azúcares o de la energía de nuestro cuerpo. Sí. ¿Cómo puede ser que yo peso 100 kilos? Mi cerebro debe pesar 1500 gramos, más o menos. ¿Cómo puede ser que un órgano que pesa el 15% de mi peso se come el 25%? No es cierto. El 1.5% de mi peso, perdón. Se coma el 25% de mi dieta. Sí. No hay nada así en el cuerpo. Y es que nuestro cerebro es altamente demandante y necesita consumir grasas y azúcares. De ese tipo de ejemplos podemos extender una cantidad inverosímil de ejemplos. Sí, también ahorita que hablas del cerebro, pues la mente, ¿no? Es algo muy maravilloso. También algo que nos ayuda mucho a alimentar nuestro cerebro es hablarnos bonito. Literalmente decirnos cosas bonitas a nosotros mismos. ¿Para qué? Para fomentar estos pensamientos positivos, porque la mayor parte del tiempo nos estamos atacando, insultando, diciéndonos, ay, qué tonto eres, ay, cómo se te ocurrió, ay, esto, lo otro. Entonces, nos adaptamos a esas ideas y nos las terminamos creyendo. Entonces, algo que fomentamos mucho en la terapia es esta parte de decirnos cosas bonitas, de hablarnos con pensamientos positivos hacia nosotros, hacia los demás, porque de eso se alimenta nuestro cerebro.
Aquí la cosa más interesante es que, o mi colega lo está comentando así, lo explica de esta forma, porque resulta que el cerebro no encuentra la diferencia entre que nosotros mismos nos hablemos feo, a que alguien importante como un padre o una madre o un hermano nos hable feo. ¿Sí? Parece que para nosotros es como muy claro decir, sí, claro, me estoy hablando a mí mismo feo, pero a nivel de funcionamiento mental no hay diferencia. Exactamente. Si nos estamos diciendo constantemente, eres un fracasado, no sabes, no entiendes, ¿qué te pasa? Estás tonto. Sí. Estamos bombardeándonos a nosotros mismos con una cantidad de información de nosotros mismos que termina ocurriendo. ¿Te vas a equivocar? Te equivocas. Sí, y también hay muchos experimentos, muchas investigaciones al respecto en el cerebro, ¿no? De que estamos hablando. Y en los niños no detectan el no hasta cierta edad. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos ir detectando y dándonos cuenta en la terapia. La terapia no nada más es para, ay, estoy loco, voy a ir a terapia. O sea, no es cierto. En la terapia podemos abarcar muchas cosas. Raramente nos llegan personas locas. A ver, vamos a dejarles como a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, así muy rápido, ¿no? Una definición sencilla, fácil de entender de lo que es la locura. Seguramente porque vivimos en un país complejo, ustedes han visto en alguna esquina, en alguna calle, en algún barrio, a esta persona en situación de calle que grita, se la pasa hablando solo, se la pasa catatónico, o sea, de pronto se queda así y no reacciona, se queda como oído, ¿vale? No es nada en contra de estas personas, ¿no? Al contrario, sentimos mucha empatía por esa gente. Esa gente está así porque seguramente sufre locura, psicosis, ¿vale? ¿Cuál es el nombre técnico de la psicosis? Psicosis esquizofrénica. Esos son los locos. Esquizofrenia, esquiziotipia, esquizoide, paranoide. Sí. Las personas paranoides que de pronto, ¿y qué me estás viendo? ¿Y qué te pasa? ¿Y tú quién eres? ¿Y me estás siguiendo? Ese tipo de personas son las locas, ¿sale? De pronto se salen a la calle y ya no regresan. Quedan atrapadas en su delirio, en la alucinación, y ya no pueden establecer un contacto social. Esas son las personas a las que se les dice propiamente locos. Sí. Sí, entre esos hay muchas cosas que se pueden ver en la terapia. Por ejemplo, se me va lo de vocacional, orientación vocacional. Orientación vocacional. Ay, no sé qué hacer con mi vida y ahora qué. Taller para padres, nadie nace con un manual de, ay, ahora tengo un hijo y ahora qué hago. También es válido irlo a hablar a la terapia. Tengo una crisis, de pronto me peleé con mi pareja y no sé cómo afrontar esa situación, y no o sea, es un evento aislado y no por eso, ay, no voy a ir al psicólogo. No, ahí es válido ir. Hay una que a mí me encanta. Digo, dentro de las... Suena un poco macabro. Pero dentro de las cuestiones que aparecen en la terapia o que son causa de terapia, es que sabe que no pude dormir porque a las 3 de la mañana estaba pensando que me voy a morir. Sí, también. Me río no porque de risa, sino porque es muy angustiante. Sí, esos ataques de ansiedad. Esos ataques de angustia extrema. Angustia extrema, sí. Y eso es como muy patológico, ¿no? No, es muy humano, es muy humano. Pero esa preocupación ya es poco sana. Y justamente se puede ver en terapia. ¿Va? Sí. ¿Qué otros temas podemos ver en terapia? ¿Qué otros temas podemos ver? Yo tuve una paciente que me encantaba atenderla porque ella, su demanda era bien concreta. Yo quiero organizar mi tiempo a niveles así de reloj suizo, que todo así marche muy bien. Cronometrado. Cronometrado prácticamente, sí.
El tema se solucionó relativamente rápido, digamos, a los 6 meses ya había comprendido que no se puede, ¿vale? Pero se quedó otros 8 meses en terapia. También eso es algo muy importante, la terapia. Ay, no voy a estar pagando terapia por tanto tiempo. O sea, no todas las terapias duran lo mismo. No. Hay terapias muy cortas, terapias breves. Terapias express. Ajá. Esto de que te mencionaba hace rato, de las intervención en crisis. Tienes una crisis y no sabes qué hacer, pues llama a tu psicólogo de confianza, ¿no? O sea, algo rápido, algo sencillo, 1 o 2 sesiones y vámonos. Incluso muchas veces una llamada telefónica, un WhatsApp, algo muy sencillo, muy rápido, también nos ayuda, también es funcional. Aquí el punto está en que la gente se quite como estos tabús de, ay, no estoy loco, ¿cómo voy al psicólogo? No, no es cierto. La terapia psicológica es muy, muy amplia. Es muy amplia. Podemos abarcar muchas cosas en ella. Justamente esta paciente, nada más para concluir la narrativa, se quedó explorando, en los 8 meses después, se quedó explorando exclusivamente la profundidad de su personalidad. Una serie de habilidades, de deseos. Llegaba con unos sueños súper vívidos, súper ricos, muy ricos en detalles, en simbología. Y estaba deleitada contándomelos y analizándolos. Y ella se quedaba así como, es que no puedo creer que ese universo vive en mí. Uh-huh. Y es cierto, o sea, una de las máximas en psicología es cada persona es un universo, déjense de un mundo, un universo. Sí, en terapia es como hacerte un traje a la medida. Claro. No todo, o sea, nosotros sí tenemos unas bases generales. Ay, sí sabemos cómo usar ciertas técnicas, sí, pero no a todos los pacientes se las aplicamos de la misma forma. Ellos se involucran demasiado. De un 100%, ¿cuánto dirías que la terapia depende del paciente? Casi un 90%. Así ya siendo muy, digamos, reflexionándolo bien, yo pensaría que un 80% de la terapia depende del paciente. O sea, 8 de cada 10 posicionamientos, problemas, deberes, uh-huh, tiene que hacerlo el paciente. Sí, coincido contigo. Yo creo que sí, el trabajo terapéutico depende un 80% de los pacientes. En mi caso me gusta dejar tareas, me gusta que el paciente se conozca, que se cuestione. Entonces nos queda más que guiarlos en la terapia, en la sesión. Entonces sí me atrevería a decir que un 80% depende totalmente del paciente. Es una guía lo que nosotros damos. Una alianza. Ajá. Entonces no es como, ay, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. O sea, eso es como muy, muy rara vez. Y eso ya dependiendo del caso, pero por lo regular no es así. No, en mi caso creo que nunca he dicho así como, tienes que. Son uh-huh, palabras que yo he expulsado de mi vocabulario. Bueno, malo, tienes que, debes de. Uh-huh. No las uso. Sí. Yo lo que veo más que nada es que el psicólogo debe de ser un acompañante y un testigo del proceso. Sí, alguien que te brinde confianza también, ¿no? Es como como cualquier dedicado a la salud. Ay, ese doctor, no me agradó su estilo, no me agradó su forma, pero ¿qué crees que este otro sí me agradó? Me gusta cómo me trata, cómo lleva por ejemplo, un dentista a la consulta, me trató muy bien, es muy amable, me quedo con él, ¿no? Entonces también pienso que no todos los psicólogos somos para todos, hay que encontrar un psicólogo con el que uno se sienta acompañado, se sienta empático, se sienta pues a gusto, exactamente. Y sobre todo que, vamos, mi colega y yo usamos 2 tipos de terapia muy distintas. Uh-huh. Mi colega usa un tipo de terapia que es más directivo, llamada terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. ¿Vale? Es más directiva, se orienta más en la conducta, en los pensamientos, en el control emocional, en la racionalidad. Mi tipo de terapia es un poco más narrativa,
es un poco más psicodinámica, si uno gusta. ¿Qué significa eso? Bueno, no es fácil de definir, pero voy a las dinámicas del conflicto y en la forma en la que la persona los relata y se involucra con su sufrimiento, por así decirlo, digamos. O sea, que llevo unas copitas, puedo decirlo fluidamente, hace rato no podía decirlo, pero digamos que es eso. Yo he tenido pacientes con los que me quedo hasta cierto punto y yo ya no puedo avanzar porque mi marco no me lo permite. Y entonces mi colega interviene para tomar el caso en donde yo lo dejé y terminarlo, cosa que casi ningún psicólogo lo hace. A ver, hay una palabra que acabo de leer de un libro de un psiquiatra que se llama Martin Brunn, no tienen por qué conocerlo, que dice que la investigación en psicología y en psiquiatría es un chauvinismo. ¿Qué significa chauvinismo? Antes de que me pregunten. Es una especie como de orgullo desmedido por tu patria. Parece ser que para el psicólogo, ser cognitivo-conductual, psicoanalista, cognitivo radical, humanista, narrativo, etcétera, como que no. Es que como si fuera la playera de tu equipo, ¿no? Esta es la mía y todos los demás son malos. Casi no hay diálogo entre enfoques. Eso es muy, muy cierto. Y ya por último, ¿qué más podríamos decir que podemos ver en terapia? Yo pienso que la terapia... Yo creo que quien busca terapia es alguien que ha decidido ser más valiente, porque reconoce que hasta donde está, quizás ya no puede, pero no se quiere rendir. Yo diría que en terapia puedes ver prácticamente cualquier cosa. Yo diría que en terapia uno puede ver prácticamente cualquier cosa, yo creo que sí. Yo pensaría que sí. Bueno, pues creo que, digo, para hacer un primer podcast está bastante completo. Si tienen alguna duda, algún tema de, oye, esto también se puede ver en terapia, pues déjenlo en los comentarios. Dejen los comentarios, acuérdense de dar like, suscribirse. Seguirnos en nuestras redes sociales. Nuevamente comentar algo que les gustaría que tocáramos, que viéramos, etcétera. Si quieren conocer más de la historia de nuestros perritos. También. Y muchas gracias por seguirnos. Y salud. Salud. Nos vemos la próxima. Bye.